Vivimos en un mundo en donde la verdad es relativa, generando muchas confusiones en las personas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Bienvenidos a nuestro espacio Pregúntale al Pastor, en donde junto con el Pastor Coquijó hablaremos de nuestras inquietudes a la luz de la palabra de Dios. Si ya tengo una relación personal con Dios, ¿por qué necesito a la iglesia? Primero, entender para qué hemos sido creados, ¿no? ¿Por qué hemos sido creados? Y Dios dice en su palabra que hemos sido creados para la gloria suya. Entonces significa que toda persona tiene ese propósito. Ahora, y eso nos lleva a tener una relación personal con Dios, ¿no? Y tener una relación personal con Dios, miren, es algo muy interesante. Es tener relación personal con un Dios que no vemos, que no sentimos, que creemos en Él por fe. Pero sin embargo, quiere que tengamos una relación con Él, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos reflejar esa relación? Hacer real, o sea, poder evidenciar que Dios es real en nuestras vidas, ¿no? La única forma es en lo que llamamos comunión unos con otros. Entonces, todo aquel que viene a creer realmente de corazón, ¿no? de entender y comprender la relación con Dios, no puede evitar buscar a otro con quien compartir. Por una sencilla razón, y eso nos lleva a una lógica. ¿Cómo puedo yo reflejar mi amor a Dios? La única forma de yo poder reflejar mi amor a Dios es amando a mi prójimo. Justamente compartía con otros amigos, hermanos, acerca de que le hacía el comentario de que llamaba la atención cómo hay grupos de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, salen a bicicletear. Ya. O por ejemplo, motociclistas que usan la misma marca de moto en común, ¿no? Y no los lleva solamente a tener eso en común, sino que los lleva aún a crear una amistad, un vínculo. Usted me contaba una persona de que cuando aún había problemas, se comunicaban para ayudarse, y iban y se ayudaban. Y eran personas que solamente los unía algo tan sencillo por el gusto de una marca, por el gusto de practicar un deporte. Cuando Dios nos ha dado algo más profundo, más grande, que es una misma fe en Dios. Si de pronto entonces entendemos la iglesia, o entenderíamos que la iglesia no es un lugar al que iría a recibir, sino más bien iría a dar, ¿no? Por supuesto, o sea, lo hermoso por eso es que Dios, ¿qué dice el Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. Porque ahí nos está enseñando a dar, a no vivir una vida en solitario. Aparte, el ser humano no ha sido, sabemos, aún científicamente, que el ser humano es un ser gregario, o sea, tiene que integrarse, no puede vivir solo. Su naturaleza no es vivir solo. Y es porque Dios nos ha creado con esas características. Entonces, es engañarnos, querer vivir aislado, pensando que yo puedo vivir mi relación con Dios individual, ¿no? Quizás añadir esto también, ¿no? En la antigüedad, y ahora, bueno, hay religiones, grupos religiosos que viven en monasterios. Y viven aislados, a pesar que están ahí juntos. El mayor tiempo que viven es aislados, porque dicen que es para luchar contra las tentaciones y las pruebas y todo. Y se dedican a la oración, a la lectura de la palabra, con la mejor intención del mundo. Pero no logran vivir esa vida a plenitud. Porque la vida a plenitud es vivir tu fe, esa búsqueda de Dios,
en el mundo real, en el mundo diario, donde entonces tu fe realmente, como se dice, la luchas, la demuestras que es real. Entonces, de pronto ahí entender la diferencia entre templo, ¿no? Claro. Y un lugar físico al que de pronto vamos, pero otra cosa es iglesia y comunidad, ¿no? Como usted lo dice, esa capacidad de juntarnos con otros que comparten la fe, ¿no? Sí, o sea, claro que usamos la palabra iglesia porque lo identificamos con templo, ¿no? Y es como decir, para ubicar nuestra fe, ¿no? Pero en realidad, siempre es importante tener claro lo que es templo, la estructura física y la iglesia como cuerpo, como la unidad del pueblo de Dios, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere, de que aprendamos a convivir unos con otros, ¿no? Ahí es donde vivimos, pues, nuestra obediencia a Dios, es el ejercicio de amar, amar a a esa persona que de repente lo veo y no me cae bien, pero sin embargo Dios me dice, ámalo, ¿no? Justamente estaba reflexionando ayer sobre el amor por las ovejas, o sea, cuando habla de amar a los nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo amarlos? Es precisamente en esa relación, porque Dios nos enseña a amar. Nosotros no tenemos esa capacidad natural para amar en forma sublime, ilimitada. O sea, solamente Dios nos puede enseñar a amar a través de qué? De que Él nos ama. Entonces ahí yo comienzo a entender que puedo amar igualmente, ¿no? Porque Él me da esa capacidad. Entonces, diríamos, mi relación con Dios, como decía al principio, te tiene que llevar a tu relación con el prójimo, ¿no? El amar a Dios, amar al prójimo, que van de la mano. Entonces uno iría a la iglesia aparte de porque tienes tu relación con Dios, está bien tener una relación personal con Dios, pero también es necesario esa relación con otras personas que comparten tu fe, ¿no? Claro, por eso que dice, la palabra también advierte, ¿no? Que no debemos de dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que estemos juntos. O el salmista, cuando dice que qué hermoso es ¿cómo se llama? Que la congregación esté junta, ¿no? En palabras simples, o sea, porque dice que qué hermoso es que habiten juntos, ¿no? Entonces, es entender eso. Aparte, entender que el propósito, lo que decíamos al inicio, hemos sido creados para adorar a Dios, para la gloria de Él. ¿Qué mejor forma de adorarlo que es en comunidad? ¿No? En un mismo sentir, todos unidos, ¿no? Entonces, ahí se ve evidencia de fe. ¿No? ¿Cómo yo evidencio mi fe? Dice, por frutos. Esos frutos solamente van a brotar en el ejercicio de mi relación con las personas que están alrededor de ella. Entonces, de alguna manera, no podría haber compatibilidad entre decir, yo estoy bien con Dios y mal con la iglesia. O sea, ¿eso existiría? Es ilógico, por eso el Señor también dice, vas a traer tu ofrenda, mire, ¿no? Vas a traer tu ofrenda, pero si tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y anda, arregla primero. O sea, arregla cuentas, estate en paz antes de venirme a adorar. ¿Por qué? Porque eso es lo importante, eso es lo que Dios nos quiere enseñar, la comunión unos con otros, o sea, esa unidad, ¿no? Nosotros entendemos entonces que igual a lo largo de la Biblia siempre Dios habló de la fe en comunidad, ¿no? Nunca la fe solo tú y no importa el resto, sino más bien siempre el llamado, encontramos en la Biblia de Israel era y que bendecir a los demás y bendecirás a las naciones a través de la fe y la promesa de Abraham, ¿no? Entonces, sí, de pronto también tiene que ver con un espíritu egoísta cuando yo digo, no, yo solito, yo mi fe y no la iglesia. Claro, es una muestra de egoísmo. Y yo creo que aquel que se cierre en eso, quizá la pregunta que se debe hacer realmente, ¿ha entendido el mensaje de Dios?
realmente ha conocido al Señor. Mira, aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, cuando entiende la magnitud de la obra de Cristo a favor de uno, entiende que es un regalo de Dios, porque es un regalo inmerecido. O sea, no merecemos la salvación por la gracia de Dios, porque simplemente a Él le plació, dice en su palabra, ¿no? Y entonces nos ama. ¿Qué cosa es lo que uno quiere hacer? Quiere compartirlo, porque es un regalo que recibes y quieres que todos puedan disfrutar de ese regalo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo compartes? Precisamente en esa comunidad. ¿Y eso de dónde parte? Miren, no vamos a ir tan lejos ya, que tenemos que juntarnos en grupo con gente desconocida que no conozco. Desde el inicio, el Señor nos enseña en su palabra que debemos de amarlo, pero no solamente amarlo, sino obedecer sus palabras, sus enseñanzas, y transmitirlas ¿a quién? A nuestros hijos. Ya, entonces significa que en los hogares hay que transmitir. O sea, darlo a conocer a Dios y transmitir sus enseñanzas, su amor. Y ahí está la primera comunidad. Vamos a decir, la primera iglesia, la primera grupo que se une, ¿no? Entonces, es en lo básico donde el Señor nos enseña esa unidad, ¿no? La importancia de lo que es la iglesia. Y de pronto para ir terminando, en una iglesia tan grande como es la de Lince, creo yo que es importante también los grupos pequeños, las células en este caso, ¿no? Y cuando nosotros tocamos el tema de células, también estamos queriendo abordar ese aspecto de comunidad, de fe, de relación, no solo vive tu relación con Dios, sino vívela en comunidad. Claro, mira, antes que hubieran células, ¿no? Tuve la oportunidad de estar ya congregando en la iglesia, ¿no? Antes de que se iniciaran los grupos celulares, los grupos pequeños. Mira, en forma natural hay una tendencia a que agruparse en grupos pequeños. ¿Por qué? Te agrupas por cosas en común, precisamente, ¿no? Y entonces eso nos muestra la importancia de un trabajo en grupos pequeños. En una iglesia tan grande, ¿cuál es la mejor forma de poder crecer en nuestra fe en una forma más cercana, íntima, ¿no? De compartir unos con otros? Es a través de los grupos pequeños. Y eso es lo que bendice, porque haces amistad. O sea, el grupo pequeño no es solamente ir, sentarte y escuchar, orar, vamos a orar, ¿no? Porque no es un culto. Es una reunión, en resumen, es una reunión de amigos que tienen en común una misma fe. Fe en el Señor Jesucristo, en el Señor, en Dios. ¿Y qué hacen? Se reúnen para compartir. ¿Cómo? De forma informal. Ahora, que a veces usamos ciertas orden, porque lógico, el tiempo nos gana, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? Que sea una forma natural y de compañerismo. Entonces ahí es donde crece la unidad en el grupo. Y esa es la forma que siempre, o sea, desde el principio ha existido. Gracias, Pastor. De pronto animar que los que nos están escuchando también puedan visitar nuestras redes sociales en Hub, como Hub Digital, Jóvenes, Adultos y Profesionales en Lince. Tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube y ahora también en Spotify, que va a estar colgado este podcast. Y de pronto que estén pendientes también y consultando sobre las células, porque justamente como hablábamos, ese va a ser el lugar donde van a poder llegar y encontrarse con esa perspectiva que tenemos de iglesia, ¿no? De comunidad y de grupo, que compartimos justamente la fe y no la dejamos aislada, sino la compartimos en comunidad. Gracias, Pastor. No, muy bien, gracias por este tiempo y animarnos, ¿no? A nuestros amigos y hermanos que puedan participar de un grupo pequeño, de un grupo celular, ¿no? Donde puedan compartir
lo que sienten, cómo se sienten en amistad con otros. Y tengan la oportunidad de también escuchar la palabra de Dios y conocer a Dios, ¿no? Entonces los invitamos a que se puedan integrar a los grupos pequeños. Esto ha sido Pregúntale al Pastor. Si tienes alguna duda o sugerencia, nos la puedes enviar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Hub Oficial P en Instagram y Facebook. ¡Nos vemos!